Hola guripas, bienvenidos a los Países Bajos. Acompáñame en este viaje realizado con mis compañeros del grupo de recreación Northwest Paratroops por los antiguos campos de batalla de la operación Market Garden, que tuvo lugar entre el 17 y 25 de septiembre de 1944. Esta operación aliada planeada en tiempo récord fue una apuesta personal del comandante británico Montgomery para aprovechar la aparente desbandada alemana hacia los Países Bajos tras el fin de la batalla de Normandía. El plan consistía en crear un corredor de unos 100 kilómetros desde Bélgica hasta la ciudad neerlandesa de Arnhem para entrar así en Alemania evitando las fortificaciones de la conocida como Línea Sigfrido. Eso si todo salía según lo planeado, porque iba a avanzarse por una única carretera que atravesaba numerosos ríos y canales, por lo que sería necesario asegurar simultáneamente cada puente para garantizar el éxito de esta operación combinada. Y digo combinada porque el nombre en clave compuesto Market Garden hace referencia por un lado a las tropas aerotransportadas, la operación Market, encargadas de tomar los puentes, y Garden, las tropas mecanizadas que atravesarían el corredor hasta entrar en territorio alemán. Pues tras una breve preparación, la operación comenzó el domingo 17 de septiembre con el aterrizaje de varias unidades aerotransportadas, tanto paracaidistas como de planeadores. De esta forma, Market se convirtió en la mayor operación aerotransportada hasta la fecha, con cerca de 5.000 aeronaves entre aviones y planeadores para transportar unos 35.000 hombres. El plan establecía 3 zonas asignadas de la siguiente manera. La primera división británica, reforzada más tarde por la primera brigada independiente polaca, tomaría Arnhem al norte, mientras que la 82 división estadounidense haría lo propio en la zona central en torno a Nimega, y al sur la 101 división se encargaría de tomar los puentes en la zona de Eindhoven. Pues empezamos nuestro recorrido por este sector. En un vídeo anterior pudisteis ver ya los campos donde tomaron tierra los hombres de la famosa Easy Company. Hay que destacar que, a diferencia de Normandía, en este caso los saltos se realizaron a plena luz del día en torno a las 13:30 horas para evitar la dispersión de las tropas durante los saltos. En este sector los paracaidistas de la 101 debían asegurar 2 puentes sobre el canal de Guillermina. Hoy la zona está muy cambiada y el puente principal, el de Son, no es el original, ya que los alemanes lograron volarlo durante los combates del primer día, al igual que sucedió con otro puente menor en Best. Al mismo tiempo que saltaban los paracaidistas, en la frontera belga los vehículos aliados arrancaban los motores y ponían rumbo norte, entrando en territorio neerlandés a las 15 horas. Esta fuerza terrestre consistía en el segundo ejército británico comandado por el teniente general Miles Dempsey, con el 30º cuerpo como fuerza de choque. Como nuestro viaje coincidió con el aniversario de la batalla, unas fechas en las que se organizan campamentos de recreación con gran presencia de vehículos históricos en estado de marcha, pudimos admirar este convoy. ¿Reconocéis todos los vehículos? Os leo en comentarios. Y a pesar de las advertencias de este cartel sobre el peligro de entrar en zona enemiga, no dudamos en confraternizar con recreadores del ejército alemán. Por cierto, hace poco en un vídeo os hablaba de las placas de identificación. Bueno, aquí podéis ver una partida a la mitad, utilizada para identificar a un compañero caído. Hay que destacar que la ambiciosa operación Garden chocaba con una particularidad del terreno neerlandés, y es que las tropas motorizadas debían avanzar por una única carretera, ya que a ambos lados los terrenos blandos y en muchos casos inundados impedían salirse de la ruta principal. Según el plan aliado, debía alcanzarse la frontera alemana en 2 o 4 días a más tardar. Cualquier bloqueo de un vehículo por ataques alemanes o incluso por una avería pondría en serio riesgo toda la operación, ya que la velocidad para contactar con los paracaidistas más al norte era clave. De esta forma, mientras que el plan establecía cubrir los 21 kilómetros hasta Eindhoven en las primeras 3 horas de la operación, el grueso de los vehículos no logró alcanzar la ciudad hasta el mediodía del día siguiente, contactando en la ciudad con los paracaidistas de la División 101. A este primer retraso se sumó el júbilo de la población local, que al salir a recibir a sus liberadores ralentizaron el convoy, pero nada en comparación al problema del puente destruido en Son.
En previsión a esto, una gran cantidad de ingenieros británicos acompañaba a las fuerzas mecanizadas, quienes lograron levantar un puente provisional que estuvo operativo para la mañana del tercer día, el 19 de septiembre. Ese mismo día se alcanzó el siguiente puente en Wegel, localidad que marcaba el límite del tramo de carretera asignado a la 101. Hay que recordar que todas estas posiciones aliadas eran muy débiles, y durante toda la operación Market Garden sufrieron continuos ataques alemanes. No por nada, toda esta carretera fue bautizada como la autopista del infierno. Formando parte de un grupo que recreamos a la División 101, no os extrañará si os digo que recorrimos su sector más a conciencia. Por ejemplo, nos acercamos hasta Sint-Udenhode para conocer el castillo de Henckenschage, convertido durante la batalla en el cuartel general de la 101 División. Hoy en día esta placa nos recuerda su pasado. Por sus estancias, además claro del general Taylor, pasaron personalidades como el general Dempsey, comandante del segundo ejército británico. Por cierto, igual os sorprende saber que hoy en día este castillo se alquila para la celebración de bodas. Otro punto de visita obligada fue el molino en Eerde, que durante la batalla sirvió como punto de referencia para las tropas del regimiento 501. Pues dejamos atrás el sector de los Screaming Eagles y seguimos rumbo norte para adentrarnos en el sector de la 82 División estadounidense. En esta zona, los paracaidistas lograron tomar dos puentes sobre el río Maas y el canal Maas-Vaal que llevan a Nimega. Al norte de esta importante ciudad se encontraba el siguiente gran objetivo, un puente de 600 metros de largo para salvar el río Vaal. Y aunque la toma de este puente era vital, las tropas del general Gavin aseguraron primero las alturas de Groesbeek, una elevación de apenas unos 90 metros, pero que en los Países Bajos podía marcar la diferencia. Esta acción, sumada al hecho de que las zonas de salto estaban situadas relativamente lejos de la ciudad, dio tiempo a los alemanes a reforzar sus posiciones en el puente, lo que sería un gran contratiempo en los planes aliados. Durante la mañana del tercer día, 19 de septiembre, la 82 División hizo contacto con las fuerzas blindadas británicas en Grave y avanzaron rápidamente hasta Nimega. A pesar de los retrasos iniciales, a estas alturas los aliados estaban a tan solo 13 kilómetros de Arnhem, una distancia que hoy podría recorrerse en menos de media hora. Tan solo les separaba este puente, todavía a manos alemanas. Y era vital tomarlo intacto, porque a diferencia de los anteriores, el río era demasiado ancho como para construir una alternativa en poco tiempo. Sigue sin saberse a ciencia cierta si los alemanes no pudieron o no quisieron volar el puente, ya que lo tenían todo preparado para su voladura. En todo caso, hoy en día podemos admirar el puente original. Por cierto, su arco fue repintado en blanco a partir de los años 80, aunque los inferiores sí conservan el color verde que tenía durante la guerra. Pues tras varios ataques frontales fallidos, al día siguiente, 20 de septiembre, las tropas del regimiento 504 tuvieron que realizar el cruce del río, una arriesgada misión que, debido al retraso acumulado, fue llevada a cabo a plena luz del día y utilizando simples botes de los ingenieros, diseñados originalmente para construir puentes y por lo tanto sin ningún tipo de protección. Por increíble que parezca y a costa de numerosas bajas, la misión fue todo un éxito, en lo que pasó a la historia como la Little Omaha. Precisamente mientras caminábamos por la orilla del río, se nos acercó un señor que fue testigo de los combates en torno al puente cuando no era más que un niño. Y es que al visitar los antiguos campos de batalla vestidos de esta forma, mucha gente se acerca a hablarnos. Y la verdad es que nos llevamos grandes recuerdos de cada encuentro con otros visitantes y también organizadores de los numerosos eventos conmemorativos. Y ya puestos, además de fotografiarnos en lugares míticos como la casa de campo bautizada como Schonderlocht, que más tarde fue empleada como cuartel general del segundo batallón del regimiento 506, no pudimos evitar recrear algunas imágenes de época como estas en Wegel, con la iglesia Sint-Lambertus de fondo. Por cierto, que no lo he mencionado todavía, pero durante toda la operación las tropas aliadas contaron con el apoyo de la resistencia holandesa, que proporcionó información y ayudó también a moverse sobre el terreno. Y llegamos por fin al puente más lejano, y sin duda el más famoso, el de Arnhem. La primera división aerotransportada saltó sin grandes contratiempos sobre las zonas asignadas en el sector norte, pero debido a la escasez de aviones de transporte, el despliegue tuvo que realizarse en varios días, lo que afectó a la coordinación de la operación. El objetivo principal era tomar y mantener el puente, pero también debían asegurarse las zonas de salto programadas para el día siguiente. Aún así, el propio día 17, el segundo batallón de la primera brigada del teniente coronel John Frost logró hacerse con la parte norte del puente. Mientras tanto, el resto de la división avanzaba lentamente por la ciudad enfrentando una resistencia alemana cada vez mayor.
hasta que al segundo día los británicos se vieron atrapados en combates urbanos y el avance se ralentizó significativamente. El tercer día, 19 de septiembre, hizo aparición la primera brigada paracaidista independiente polaca comandada por el general Sosabowski, pero su presencia llegaba demasiado tarde como para cambiar el curso de los acontecimientos. Recordemos que a estas alturas las tropas mecanizadas seguían aún bloqueadas en Nimega. Así, al cuarto día de combates, las tropas de Frost estaban al límite de sus fuerzas y sobre todo de suministros. Faltaba comida, agua y municiones, especialmente proyectiles antitanque. En un gesto humanitario, ese mismo día los alemanes acordaron una tregua de 2 horas para evacuar a los heridos, entre ellos el propio teniente coronel Frost, gravemente herido, que para poder curarse no tuvo más remedio que entregarse al enemigo. Con la presión alemana aumentando, los británicos fueron forzados a replegarse hacia el oeste en dirección a Oosterbeek, donde habían establecido su cuartel general en el antiguo hotel Hartenstein. Hoy en día este edificio alberga un museo que ha sido renovado con una experiencia aerotransportada, que mediante efectos visuales y sonoros nos recuerda los horrores de la guerra. Al quinto día, 21 de septiembre, tomaron tierra más refuerzos de la brigada polaca, pero era ya demasiado tarde para equilibrar la balanza, pues tras 4 días de duros combates esperando el relevo, los británicos tuvieron que abandonar finalmente el sector norte del puente. Al otro lado del río, el día 22, las primeras unidades motorizadas hicieron contacto con las tropas polacas, pero ante la fuerte defensa alemana, nada podían hacer si no lograban cruzar el Rin por el puente de Arnhem. Aislados en la orilla norte, los paracaidistas británicos establecieron su última defensa en torno a Oosterbeek, hasta que el día 25 se tomó la difícil decisión de evacuar a los supervivientes. Así, en la madrugada del 25 al 26 de septiembre, los que pudieron cruzaron el Rin. Tras 9 días de encarnizados combates, la primera división británica había perdido 3/4 partes de sus hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Concluía la operación Market Garden, marcando un gran fracaso en la estrategia aliada por entrar en territorio alemán. Y a partir de entonces comenzó una larga batalla de posiciones en los Países Bajos, que permanecería en parte en manos alemanas hasta el final de la guerra en Europa. En cuanto al puente de Arnhem, símbolo de esta batalla, fue finalmente destruido por los propios aliados en un bombardeo el 7 de octubre de 1944 para evitar que fuese utilizado por los alemanes. En honor a la valentía del teniente coronel Frost y sus hombres, el puente actual fue rebautizado como Puente John Frost. Antes de dejar atrás los Países Bajos, aprovechamos la oportunidad para visitar el cementerio militar estadounidense en Margraten, el único en el país. En este solemne lugar descansan más de 8.000 soldados caídos durante la Segunda Guerra Mundial. Como en el resto de cementerios militares estadounidenses, las tumbas reflejan la confesión religiosa de los fallecidos: cruces para los cristianos y estrellas de David para los judíos. Algunos nombres llaman poderosamente la atención, como el teniente coronel Robert Cole, medalla de honor por sus acciones durante Normandía, o William Dukeman, integrante de la famosa Easy Company retratada en la serie de televisión Hermanos de Sangre. Pero caminando entre las tumbas descubrí también la historia de los hermanos Leo y Edward Drugos, fallecidos con apenas un mes de diferencia y cuyos restos hoy en día descansan uno al lado del otro. Quisiera destacar que entre todos estos soldados caídos se encuentra al menos un español, Emilio Moreno, natural de Ademuz, Valencia, perteneciente a la 29 División de Infantería y fallecido en diciembre de 1944 en Alemania. También en la entrada del cementerio, en el muro de los desaparecidos, junto a más de 1.700 nombres, figura el teniente segundo Frank Navas, madrileño, desaparecido en el Mar del Norte a bordo de un B-24 durante una misión de bombardeo contra bases de submarinos en la costa alemana en marzo de 1943. Y con este emotivo recuerdo me despido. Os espero en el próximo vídeo y rompan filas.